Buenos días, profesor, compañeros. El presente video del día de hoy es para compartir con ustedes conclusiones sobre el capítulo 7 y 8 del libro de Aporofobia, Rechazo al Pobre, de Adela Cortina, y pues nada, espero que les guste y podamos debatirlo juntos. Capítulo 7. Erradicar la pobreza, reducir la desigualdad. El capítulo es un análisis crítico de las causas y consecuencias de la pobreza, así como un llamado a la acción para transformar las condiciones estructurales que perpetúan las desigualdades en nuestras sociedades. Al mismo tiempo, la autora ofrece una reflexión ética que nos invita a cuestionar las normas sociales y políticas que permiten que persistan las grandes brechas económicas y sociales. La pobreza como una cuestión social y estructural. Uno de los puntos clave del capítulo es que la pobreza no es un fenómeno natural ni inevitable. Cortina argumenta que la pobreza es una construcción social que tiene profundas raíces históricas, políticas y económicas. Es cierto que el dinero, el acceso a recursos y la educación juegan un papel fundamental en la vida de las personas, pero más allá de las circunstancias individuales, la pobreza está determinada por factores estructurales, como el acceso desigual a recursos, la distribución inequitativa de la riqueza y la falta de oportunidades. Para Cortina, la pobreza no es solo una carencia material, sino también una forma de exclusión social. Las personas pobres no solo carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, sino que también son excluidas del sistema social y político, lo que las convierte en ciudadanos de segunda clase. Esta exclusión se refuerza por el estigma de la pobreza, que se convierte en un ciclo vicioso que mantiene a las personas atrapadas en situaciones de vulnerabilidad y marginación. La aporofobia y la relación con la pobreza. En este contexto, Cortina introduce el concepto de aporofobia, que se refiere al miedo, rechazo y desprecio hacia los pobres. La aporofobia no solo es un prejuicio, sino también una forma de violencia simbólica que margina y estigmatiza a los pobres. Este fenómeno no se limita a una aversión personal hacia las personas de bajos recursos, sino que está arraigado en las estructuras sociales y políticas que reproducen la desigualdad. Reducir la desigualdad como imperativo moral. La autora sostiene que la lucha contra la pobreza debe ir acompañada de un esfuerzo por reducir la desigualdad en todas sus formas. La desigualdad no solo se refiere a la diferencia de ingresos, sino también a la disparidad en el acceso a la educación, la salud, la vivienda y otros derechos básicos. A lo largo del capítulo, Cortina argumenta que la verdadera justicia social implica la creación de una sociedad más equitativa, en la que todos los individuos, independientemente de su origen o estatus económico, tengan las mismas oportunidades de acceder a los recursos y servicios esenciales para llevar una vida digna. Este enfoque requiere un cambio en las políticas públicas y en la manera en que entendemos la distribución de la riqueza. Cortina subraya la necesidad de un enfoque que no solo busque aliviar los efectos de la pobreza, sino también atacar sus causas estructurales. Esto implica reformar el sistema económico, mejorar el acceso a la educación y garantizar un sistema de salud accesible para todos. En otras palabras, la reducción de la desigualdad debe ser un objetivo central de cualquier política de bienestar social. La ética de la igualdad. El capítulo también aborda la cuestión ética de la igualdad. Según Cortina, la igualdad no debe entenderse como un ideal abstracto, sino como un principio práctico que debe guiar nuestras decisiones y acciones. En su análisis, la autora hace un llamado a una ética de la solidaridad, que implica reconocer a los demás como iguales en dignidad y derechos. La solidaridad, en este sentido, no es solo una actitud de generosidad, sino un principio que debe informarnos a la hora de diseñar políticas públicas y estructuras sociales. Cortina también destaca que la ética de la igualdad debe ir más allá de la simple distribución de recursos. La igualdad no es solo cuestión de repartir dinero, sino de garantizar que todos tengan las mismas oportunidades para desarrollar su potencial humano. Esto requiere una transformación profunda de las estructuras sociales y económicas, en las que el valor de cada individuo se reconozca más allá de su capacidad para generar riqueza. Desafíos y propuestas. La erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad no son tareas fáciles. Cortina reconoce que vivimos en un mundo marcado por grandes diferencias económicas, sociales y culturales, lo que hace que estas cuestiones sean aún más complejas. Sin embargo, esto no debe ser una excusa para la inacción.
La autora propone una serie de medidas para abordar estos problemas de manera efectiva. En primer lugar, Cortina aboga por una reforma fiscal que garantice una distribución más equitativa de los recursos. Esto incluye la creación de impuestos progresivos que graven más a los más ricos y destinen estos recursos a financiar políticas públicas que beneficien a los más desfavorecidos. Además, es fundamental invertir en educación y salud, asegurando que todos tengan acceso a una formación de calidad y a un sistema de salud que cubra sus necesidades básicas. Otra propuesta clave de Cortina es la necesidad de una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. La exclusión social de los más pobres a menudo se ve reflejada en su falta de representación en los procesos políticos. Cortina destaca la importancia de garantizar que las voces de los más vulnerables sean escuchadas y tenidas en cuenta en la formulación de políticas públicas. Finalmente, la autora subraya que la lucha contra la pobreza y la desigualdad no puede ser vista como una tarea exclusivamente del Estado. La sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado también deben ser actores clave en la creación de un sistema más justo y equitativo. Esto requiere un compromiso colectivo y una visión compartida de un mundo más justo, en el que la dignidad humana esté por encima de los intereses económicos. Conclusión. En conclusión, el capítulo 7 de la aporofobia de Adela Cortina nos invita a reflexionar sobre las profundas raíces sociales y estructurales de la pobreza y la desigualdad. La autora nos recuerda que la pobreza no es solo una cuestión económica, sino también una forma de exclusión social que está vinculada a la aporofobia, el miedo y rechazo hacia los pobres. Erradicar la pobreza y reducir la desigualdad no es solo una cuestión de justicia económica, sino también de justicia social y ética. Las propuestas de Cortina, que incluyen reformas fiscales, inversión en educación y salud, y una mayor participación ciudadana, ofrecen un camino hacia una sociedad más equitativa y solidaria. Sin embargo, como subraya la autora, esta es una tarea colectiva que requiere el compromiso de todos los actores sociales, políticos y económicos para garantizar que nadie quede atrás. La lucha contra la pobreza y la desigualdad es, en última instancia, una lucha por la dignidad humana y por un mundo más justo para todos. Conclusión. En resumen, la obra de Adela Cortina La aporofobia ofrece una reflexión profunda sobre cómo el rechazo hacia los pobres está profundamente enraizado en las estructuras sociales y económicas de la sociedad contemporánea. La aporofobia no es solo un problema moral, sino también una consecuencia de las desigualdades estructurales que alimentan la exclusión y el desprecio hacia los más vulnerables. Capítulo 8 Hospitalidad cosmopolita. Vamos a hablar sobre este capítulo. Hospitalidad cosmopolita Capítulo 8. Uno de los temas que Cortina aborda en su trabajo es el concepto de hospitalidad cosmopolita, que, en su opinión, se presenta como una posible solución para erradicar la aporofobia y el rechazo social hacia los pobres. Este concepto parte de la idea de que vivimos en un mundo interconectado, en el que la solidaridad, la empatía y la acogida mutua deberían prevalecer sobre el miedo y la exclusión. Sin embargo, Cortina también señala que las estructuras económicas, políticas y sociales actuales perpetúan la pobreza y la desigualdad, alimentando la aporofobia y complicando la implementación de una hospitalidad genuina. A través de este análisis, la autora invita a reflexionar sobre los mecanismos de exclusión que operan en las sociedades modernas y a cuestionar cómo estas estructuras favorecen a los ricos y marginan a los pobres, alimentando un círculo vicioso de pobreza, exclusión y odio hacia aquellos que más lo necesitan. La aporofobia, un miedo social hacia los pobres. El término aporofobia fue acuñado por Cortina para describir un fenómeno social que implica no solo el rechazo hacia las personas pobres, sino también una ideología que les niega humanidad y dignidad. Aunque la pobreza es un hecho social que ha existido a lo largo de la historia, la aporofobia hace que las personas que la padecen no solo sean ignoradas, sino también despreciadas o temidas. En este sentido, la aporofobia se refiere a la tendencia a ver a los pobres como una amenaza para el orden social, aunque esta amenaza no sea más que el resultado de la exclusión sistemática que viven estos grupos. En lugar de comprender que la pobreza es el resultado de factores estructurales, como el acceso desigual a la educación, la falta de oportunidades laborales, o políticas públicas ineficaces, muchas veces se cree que los pobres son responsables de su situación, lo que lleva a su rechazo.
Este prejuicio está profundamente arraigado en las sociedades modernas, tanto a nivel individual como institucional. Cortina enfatiza que la aporofobia no solo se manifiesta en actitudes de odio o discriminación explícita, sino también en prácticas más sutiles como la indiferencia, la exclusión y la falta de empatía hacia aquellos que viven en situaciones de pobreza extrema. Estas actitudes contribuyen a perpetuar las desigualdades y la marginalización de los más desfavorecidos, además de crear un ambiente social en el que la pobreza es vista como algo ajeno y no como una condición que puede afectar a cualquiera. Hospitalidad cosmopolita, una propuesta ética para combatir la aporofobia. En su reflexión sobre la aporofobia, Adela Cortina introduce el concepto de hospitalidad cosmopolita como una solución ética para combatir la exclusión social. La idea de hospitalidad tiene un fuerte componente ético, ya que implica no solo abrir las puertas de un espacio físico a los demás, sino también ofrecer un reconocimiento de su dignidad y humanidad, independientemente de su origen, condición social o económica. El concepto de hospitalidad cosmopolita es una extensión de la noción tradicional de hospitalidad, pero con un enfoque global. En un mundo cada vez más globalizado, marcado por las migraciones y las diferencias económicas entre países, la hospitalidad cosmopolita plantea la necesidad de una apertura de mente y de corazón hacia el otro, sin importar sus circunstancias. Esto implica no solo la aceptación de los migrantes o personas en situaciones vulnerables, sino también una disposición ética para reconocer sus derechos, protegerlos de la exclusión y brindarles una vida digna. Cortina considera que una sociedad cosmopolita debería basarse en la idea de que todos los seres humanos, independientemente de su origen, raza, religión o estatus económico, tienen derechos universales que deben ser respetados. En este sentido, la hospitalidad cosmopolita implica un compromiso con la justicia social y la equidad, donde las personas pobres no son vistas como una carga o amenaza, sino como seres humanos con el mismo valor que cualquier otro. Esta propuesta se opone directamente a las actitudes de aporofobia, que alimentan el miedo y la exclusión. La hospitalidad cosmopolita, en cambio, busca crear un espacio donde la acogida, el entendimiento mutuo y la solidaridad sean los pilares de las relaciones sociales. Es un llamado a dejar atrás los prejuicios y construir una sociedad que valore la diversidad y la dignidad de todos sus miembros, sin importar su clase social o situación económica. Desigualdad social y la relación con la aporofobia. Uno de los puntos centrales del análisis de Cortina es la relación intrínseca entre la aporofobia y las estructuras de desigualdad social. La aporofobia no es un fenómeno aislado, está directamente relacionada con la creciente disparidad entre ricos y pobres que caracteriza a las sociedades contemporáneas. La pobreza, lejos de ser vista como un fenómeno que requiere acción social, se convierte en una forma de exclusión que alimenta la división social. Cortina señala que en las últimas décadas, el capitalismo globalizado ha exacerbado las desigualdades, creando una brecha aún mayor entre los países ricos y los países pobres, así como entre las clases sociales dentro de los mismos países. La globalización ha permitido que unos pocos acumulen enormes riquezas, mientras que la mayoría de la población sigue viviendo en condiciones de pobreza o precariedad. Este modelo económico, que favorece la acumulación de capital en manos de unos pocos, contribuye al desarrollo de una mentalidad de nosotros versus ellos, en la que los pobres son vistos como una amenaza o un estorbo para el sistema. La aporofobia, entonces, no es solo una actitud individual, sino un reflejo de un sistema que marginaliza a los más débiles. Este sistema se sostiene a través de la invisibilidad y el desprecio hacia aquellos que no tienen voz, y que son sistemáticamente excluidos de los beneficios del progreso económico. Para Cortina, combatir la aporofobia requiere también cuestionar y transformar este sistema económico y social que perpetúa la desigualdad. ¿Cómo combatir la aporofobia y promover la hospitalidad cosmopolita? Para superar la aporofobia y avanzar hacia una sociedad más hospitalaria y equitativa, Cortina plantea una serie de medidas que deben ser tomadas a nivel individual y colectivo. 1. Educación en valores de igualdad y respeto. La educación juega un papel crucial en la transformación de las actitudes sociales hacia los pobres. Cortina aboga por una educación que promueva el respeto por la dignidad humana, la empatía y la solidaridad, elementos esenciales para superar los prejuicios y la discriminación. 2. Políticas públicas inclusivas.
Es esencial que los gobiernos adopten políticas públicas que combatan las desigualdades estructurales y promuevan la inclusión social. Esto incluye medidas como la mejora del acceso a la educación y la salud, la implementación de programas de redistribución de la riqueza y la promoción de la participación de los más desfavorecidos en los procesos políticos. 3. Transformación de la mentalidad colectiva. Superar la aporofobia también requiere un cambio en la mentalidad colectiva, en la que se deje de ver a los pobres como una amenaza o un otro inferior. Cortina sostiene que el concepto de hospitalidad cosmopolita puede contribuir a esta transformación, al promover una visión de la humanidad basada en la igualdad y el respeto mutuo. 4. Responsabilidad social de las empresas y actores económicos. Las empresas y los actores económicos también tienen un papel crucial en la lucha contra la desigualdad y la exclusión social. Cortina subraya que deben asumir su responsabilidad social, no solo en términos de sus prácticas comerciales, sino también en el apoyo a iniciativas que promuevan la inclusión y el bienestar de las comunidades marginadas. A través del concepto de hospitalidad cosmopolita, Cortina propone una solución ética que nos llama a crear una sociedad más inclusiva y solidaria, donde la dignidad humana de todos sea reconocida, independientemente de su clase social o condición económica. Este enfoque, basado en la solidaridad y el respeto por los derechos humanos, es un llamado a la acción para transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad y promover una convivencia más justa y equitativa. Gracias por ver, espero les hayan gustado el video, estuvo algo largo, pero es un tema muy interesante.